Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Su- ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Nayar, Nayar, Nayar. Nayar Mucho Cuitláhuac. gusto. Y usted es maestro de estructuras. Así es. Quisiera hacerle unas preguntas sobre la línea 3 del tren ligero, enfocándonos a la parte social. Sabiendo que usted es un ingeniero, pero quiero saber su punto, el punto de los ingenieros, y porque ya que ellos son prácticamente los que están construyendo la línea 3, no un arquitecto. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué problemas sociales causará la línea 3 del tren ligero en el tramo de circunvalación a Laureles? Bueno, en particular ese tramo, por ser elevado, pues va a demandar de procesos constructivos largos y que requieren de maquinaria muy grande. Entonces, pues van a obstruir las vías, esa vía principal por un largo tiempo, que a su vez conecta a la ciudad, pues desde muchos puntos, ¿no? O sea, es una vía importante, una vía comercial. Entonces pues va a haber afectaciones fuertes por mucho tiempo, afectaciones económicas directas, ¿no? Se van a ver disminuidas ventas por lo que es el sistema constructivo, la, las maniobras, excavaciones importantes. Todo eso pues no se puede hacer solamente durante la noche, ¿no? O sea, si se quiere cumplir con los tiempos de la obra, que siempre están presionados por cuestiones políticas, pues van a estar trabajando a marchas forzadas, que luego también depende de la eficiencia de la constructora. Podría haber problemáticas no valoradas. Siempre hay riesgos de accidentes, o sea, hay posibilidades de que se mueva un elemento estructural por X o Y razón y pues caiga sobre una vía principal. Son riesgos y factores importantes que pueden provocar retrasos, malestares ahí en los vecinos, y esto pues, por ser una vía elevada. Ya, pues no hablemos también de la sociedad, ¿no? O sea, que los procesos no son limpios, se excava mucho, se levanta polvo, hay mucho ruido, o sea, son maquinarias que pues producen altos niveles de contaminación auditiva, vibraciones también. Entonces pues va a haber muchos vecinos inconformes y muy probablemente afectaciones en viviendas, afectaciones provocadas directamente por la maquinaria, pues por el proceso. Y aparte de la vivienda, a la infraestructura, muy probablemente, a la infraestructura existente, canales, pues hay un arroyo por ahí, por esa zona, lo que es muy probablemente alcantarillado, agua potable. Es muy probable que haya afectaciones, no es seguro, pero hay una probabilidad alta. Y ya que esté construido, también ahí tal vez sea en un grado relativamente pequeño, porque los trenes no son muy grandes, pero lo va a haber vibraciones, o sea, va a haber vibraciones en la estructura, y cada que pase por las construcciones aledañas a los pilares, y sobre todo a los pilares más grandes, van a sentir las vibraciones del metro. Entonces eso puede ser un malestar constante y puede provocar que se devalúen las propiedades, ¿no? También, porque ya sea por daños o por incomodidad en los huéspedes, pues hay que, pues no a nadie le es cómodo eso, ¿no? Y bueno, pues yo pensaría que pues que de relaciones sociales técnicas que se pudieran dar como inconvenientes serían esas en ese tramo. Perfecto. Ahorita que mencionabas de lo tardado que logra hacer una construcción, en las zonas donde los pilares son más altos, ¿como cuánto tarda hacer la duración de la construcción aproximadamente? Pues es que eso depende mucho del procedimiento constructivo, que desconozco ahorita, pero pues hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Que puede ser precolado, colado en sitio, o armado si fuera de acero, que no lo creo porque es un proceso caro el acero. Y entonces si seguramente es de concreto y que pudiera ser colado en sitio,
pues también depende si es una siembra convencional o una siembra trepadora, que una siembra trepadora pues sería lo ideal, pero aún así pues depende de grúas grandes, importantes, y pues van colando de manera continua. Entonces, si la longitud es de 100 metros y a lo mejor pueden colar 1 metro por día, pues más o menos es la relación, ¿no? Pero eso pues es el puro elemento principal. Ya el desarrollo de los demás elementos pues puede tardar. Entonces, a lo que entiendo es que por lo menos un tercio del año se tomaría cada tramo en construcción, que sería una molestia obviamente para los que viven ahí, ¿no? Pues, pues así como un estimado muy burdo, podríamos decirlo así. Pero sí, o sea, cada tramo va a tomar un tiempo importante. Sí, sí, sí. Perfecto. Y otra pregunta que te quisiera hacer, ¿cómo crees que se decidió la línea 3 que fuera elevada? O sea, en vez de que fuera al piso o subterránea, ¿por qué fue elevada? A tu punto de vista. Bueno, pues ah, ahí, pues ese casi es un tema político, ¿no? Pero ahí, por, por proceso constructivo y por costos, recomendaban que fuera por subterránea, así que hay menos afectaciones y pues los costos también se abaratan, porque pues mover concreto a esas alturas, la estructura es costoso y también en una longitud tan grande. O sea, esos monumentos pues requieren también excavaciones muy profundas, no es de que pues solo lo que ves y está superficial, ¿no? Sino que pues tienes que excavar pues una proporción importante de lo que estás viendo allá afuera. Ujú. Y entonces pues a dónde se va ese material pues también es otro. Entonces si lo vemos en términos de volumen de excavación, pues es muy similar a lo que tendrías que excavar tal vez con perforando, pero no tendrías que estar elevando el material, que pues es un costo energético. Entonces, si era más económico hacerlo subterráneo y decidieron hacerlo elevado, sabiendo que cuesta más, entonces por lo que dices es algo político. Pudiera haber algo así, pero pues es difícil justificar completamente una solución técnica, porque también yo desconozco de la situación del suelo, por ejemplo. Entonces, si la capa que pudiera sustentar el, al tren a la profundidad que debe de ir no es la ideal, pues también se vuelve un proceso costoso y tal vez hasta riesgoso, ¿no? Hasta riesgoso, que pues cerca de las zonas de los ríos, cerca de zonas donde hubo tiraderos probablemente, que creo que por ahí hubo algunos, entonces Ujú. eso también podría justificar un poco que se haya ido arriba, ¿no? pero, pero bueno, ahí desconozco cómo es la situación del suelo en el tramo. Y otra cuestión que ya mencionaste hace tiempo al inicio, de los contaminantes que causa esta línea. ¿Cuáles crees que son los contaminantes que más van a afectar en esta línea 3? O sea, al momento de la construcción o ya sea contaminación visual, etcétera. ¿Cuáles crees que son los más van a dañar al patrimonio de la zona metropolitana de Guadalajara? Pues, pues de los que te había comentado, o sea, la cuestión bueno, auditiva durante la construcción, pero bueno, no va a afectar a una zona muy grande. La cuestión de la contaminación por los residuos de la misma construcción, que pues esa puede llegar a ser importante, pero pues, de alguna manera controlable. Y una constante pues va a ser las vibraciones que van no, no creo que haya un sistema de antivibraciones, ¿no? Que en los pilares los van a tener, o sea, tal, aunque sean muy masivos, siempre hay vibraciones y eso pues a la larga desgasta cualquier estructura, ¿no? Entonces va a haber
una diferencia importante entre el pilar y las construcciones alrededor, y pues los que se van a ver afectados van a ser las construcciones de alrededor, muy probablemente. Y entonces yo pensaría que pues podemos considerarlo como un tipo de contaminación ahí permanente que va a quedar, ¿no? Que va a estar afectando a los vecinos. Y esta vibración que está constante, o sea, después ya de la construcción, por ejemplo, ahorita acabamos de ver que en San Francisco, en la capilla San Francisco se llama, ¿no? Que hubo agrietas, durante la construcción. Este tipo de problemas se va a seguir, va a seguir ocurriendo inclusive después de la construcción por la única, por la vibración que causa el tren en sí, por sí mismo, o ya no es tan grande. No, disminuye, pero o sea, si continúa ahí. Continúa. Sí, 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 se va a disminuir, pero sí, también, pues depende del sistema de rodamiento del tren y qué tan pesado es, ¿no? Pero sí hay vibración. O sea, definitivamente todo lo que está alrededor van a tener que cambiar su sistema constructivo o algo de sus casas para que aguanten o para que no se estén agrietando. Pues no necesariamente, o sea, habría que Analizar. monitorear ahí qué tanto se ven afectadas, porque pues estos elementos estructurales son muy variables, entonces pues en algunas zonas donde estén tal vez los elementos más altos, hay una combinación muy desfavorable en donde el suelo se preste para transmitir las vibraciones y esté un elemento muy alto y con construcciones vulnerables alrededor, pues o sea, puede ser un efecto muy grave donde tengas pilas pequeñas y pues tus construcciones alrededor sean relativamente robustas y aparte un buen suelo. Ok, ok. Y una pregunta ya de otro tema. Y ¿cuál crees que será el papel del ayuntamiento en esta obra? En términos de ingeniería, Ajá, o de la construcción, ¿crees que apoyen al momento de a la sociedad? Cuando todo esto suceda, o sea, que el agrietamiento y todo esto, ¿crees que su papel sea escuchado por la sociedad para que sean escuchados? pues sí, 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 o sea, yo pensaría que a nivel técnico pues van a estar abiertos porque no, o sea, no tienen para dónde hacerse como responsables de cualquier situación que se pudiera causar por la obra. Que claro, va a haber algunas imputables a lo que es la construcción, el proceso constructivo, pero pues ya que quede ahí y que ellos acepten la obra, pues ya se vuelve su problema, ¿no? Entonces ya ahí pues yo lo que respondería es más bien si hay algún plan de acción, porque yo pienso que pues sí, saben que puede haber alguna circunstancia incómoda, pero si le están previendo, o sea, si a lo mejor están pensando en que, pues bueno, se termina la obra, monitoreamos, nos vamos a los elementos principales, vemos cómo se comportan en sitio y prevemos que pues alguna casa del lugar se nos vaya a agrietar o vaya a tener incomodidades. Eso lo veo un poco difícil que lo hagan, va a ser más bien algo reactivo, pero sí, o sea, yo pensaría que van a responder, o sea, que sí se van a responder, pero pues va a ser reactivo, no preventivo, no van a estar como que, pues se van a venir problemas y vamos a tener preparada esta estrategia. Eso lo veo un poco lejos, ¿no? Perfecto. Y otra duda que tengo es, en el peor de los casos, ya que sabemos que Guadalajara es un sitio de sismos, sabemos, obviamente, al crear este tren, me imagino que crearon un modo de hidráulico o algo para que resista estos sismos. Pero en el peor de los casos que llegara a pasar algo, ¿qué podría pasar y cuánto tiempo tardarían como en repararlo? No tienes como... No, pues eso es muy complejo, ¿no? Porque
el peor de los casos es algo que puede existir. Entonces el peor de los casos es que el tramo cayera completo. Entonces, pues ahí habría que ver el alcance de la caída, ¿no? O sea, que puede caer para un lado o para el otro. O sea, lo probable sería que pues hiciera un movimiento pendular y cayera hacia los costados, por cómo está la masa y hacia dónde está pues la rigidez de los elementos. Es muy poco probable que caiga sobre sí misma, ¿no? Sobre el eje de la vía, entonces es muy probable que caiga en, hacia los costados, pero pues ante un evento extraordinario, ¿no? Porque pues se supone que la estructura está diseñada para resistir un evento de una magnitud muy alta, ¿no? Que pueden ocurrir tal vez en 1000 años, o sea, estadísticamente, pero pues no sabemos si va a ocurrir a lo mejor en el próximo año, pero pues se tiene ese rango, ¿no? De 1000 años. Pero ocurriendo, pues es lo que pasaría, ¿no? Se cae para un costado, para uno de los dos costados muy probablemente, y pues cae la línea completa, o casi la línea completa. O sea, el tramo más alto, pues seguramente va a ser el más vulnerable, y entonces es el que caería. Entonces, dependiendo pues de a qué costado caiga, pues es el daño que puede provocar y en el tiempo en el que caiga, ¿no? Si cae sobre la zona comercial y en horas pico, pues es muy probable que sea algo catastrófico, pero pues si cae sobre la zona comercial cuando está vacía, pues bueno, pero si cae, no sé, viviendas, también otro tipo de estructuras que pues pudieran crear a lo mejor algún tipo de efecto dominó, que es poco probable, pero podría ser, entonces ahí se multiplica todavía, ¿no? Que pues una tumba a la otra, que esté algún edificio cercano, o algún edificio alto, que pues esa zona se está desarrollando, entonces ahí sí sería mayúsculo, ¿no? El asunto. Y para que esta línea mantenga su rigidez, todo este tiempo, ¿va a necesitar algún tipo de mantenimiento o algo constante? Sí, más, pues más que rigidez, fuerza, y su capacidad estructural. Pues sí, necesitas de observación constante y un mantenimiento preventivo. O sea, eso se requiere. ¿Y estos tipos de mantenimiento son ruidosos o algún tipo molestos para la gente que está ahí o son mantenimientos o son procedimientos ya más tranquilos? No, ya son mucho más tranquilos. Así son planeados, que sean espaciados a cada cierto tiempo, que lo requiere la estructura, pues sí. Pero no sé si te ha tocado que luego los mantenimientos en los puentes, que dejan, pues que dejan pasar mucho tiempo y ya luego se dan cuenta que requiere mantenimiento y hay que demoler toda una calzada de un costado y eso. Entonces, pero pues eso es porque pues no se planean y se dejan ya cuando pues ya se está cayendo ahí la cosa, ¿no? Como aquí en Periférico, ¿no? Que cerraron Periférico por un buen rato. Exacto. Sí, pero justamente hay que planear, o sea, para que no se llegue a esos niveles. Sí, entre menos molestar a la sociedad, mejor. Okay. Y para cerrar con la última pregunta sería, ¿crees que la línea 3 vaya a crear una división social como se dio, por ejemplo, en San Juan de Dios? No sé si ubicas la, el río que existe desde hace mucho tiempo, pero siempre hubo una división social en esa zona. ¿Crees que este tramo de la línea 3 crea algo parecido? No, pues, en ese sentido yo pensaría que es más transparente. Ahí pues solo me preocuparía un poco por por el tratamiento que le den a lo que hay por debajo, qué funcionalidad le den, porque pues se me hizo interesante lo que hicieron con el Matute Ramos, nada más tal vez la zona no fue la adecuada, pero pues no se ve que hubiera ahí como una barrera, una, una frontera, ¿no? Y en lo que es el Matute Ramos, pues está, o sea, yo no veo que haya grandes cambios, ¿no? Entre una zona y otra, una transición. Ahorita que mencionas eso de que construyeron algo abajo, o sea, si hacen, a lo que estás diciendo es que al crear una zona abajo o utilizar bien la zona debajo del puente,
evitas que se haya una separación. Sí, sí, porque, y bueno, y ahí pues no hay fórmulas, yo pensaría que pues se pueden hacer muchas cosas dependiendo del tramo, de la, pues de la naturaleza de la zona, podrían hacerse cosas muy interesantes. Una que he visto que han hecho y que de repente es práctica es poner como estacionamientos de bicicletas. Esa sería una muy interesante, cerca, por ejemplo, pues de las estaciones, ¿no? De las estaciones que pongan un estacionamiento de bicicletas controlado, que pues que lo cobren tal vez, pero pues que estuvieras tu bicicleta cuidada, pues se vuelve algo multimodal, ¿no? Que pues a lo mejor pues vives por ahí cerca, dejas tu bicicleta, vas a donde tienes que ir, regresas, tomas tu bicicleta y te vas. Y eso yo lo veo práctico. Lo veo práctico. Y luego a lo mejor otras zonas que está cerca de un parque o algo por el estilo, hacer pues más área verde o a lo mejor una zona comercial que le haga falta, algo pequeñito, no sé, tampoco no estamos pensando en que un centro comercial, pero a lo mejor poner kioscos, no sé, buscar ahí alguna manera de que no se olvide ese espacio, ¿no? Aprovecharlo. Ujú. Pues bueno, por mi parte sería todo. De verdad, me sirvió mucho la encuesta, de la entrevista. Órale, qué bueno. Este, pues no sé cómo acabar esto, la neta. Sí, está bien.